transitamos nuevamente por una escena profundamente cruel, el Oriente Cercano, una guerra que estalla. Y lo interesante de esto es que nos hace reconstruir algo que probablemente no ha sido tocado con el debido interés de la prensa. Es la sociedad civil atrapada en medio de la Te guerra. puedo asegurar que en el campo de batalla no hay una sola autoridad militar que haya estado viva en 1947. Esto es un odio aprendido, ¿no? De ambos lados. ¿Qué tal? Somos Carmen Maquevoy Y César Sabache. y esta es Mesa Compartida. Carmen, estamos compartiendo la mesa mientras, hay que decirlo, en el mundo transitamos nuevamente por una escena profundamente cruel, el Oriente Cercano, una guerra que estalla con muchísimas personas dañadas. Creo que también tenemos que compartir con quienes nos escuchan la necesidad de mirar esta escena, de registrarla, de no desgarrarnos, pero estar presentes. Tampoco escaparse a lo que forma parte de nuestro entorno, ¿verdad? Bueno, yo pienso que de esta cantidad de información que nos ha llegado de todos lados del planeta, porque realmente, como tú bien dices, este ha sido un acto de terror que ha tenido pues un radio de influencia planetaria, lo que se me ha quedado es esta entrevista que le hace Jair Rosenberg a un periodista que es su amigo y que ha vivido en esa zona, que ha reportado desde esa zona que se apellida Tibón, y que cuando va, y esta es la parte probablemente que más me atrajo de todo lo que he leído, es la parte humana de la historia, ¿no? Es un hombre que ha sido reportero de guerra, que ha tratado de dar reportes más humanizados de la situación a ambos lados de la frontera y que se enamora del lugar, como le dice a su amigo, ¿no? Y trae a su esposa, se casan y tienen dos hijitas, una de 3 y la otra de 1 año y medio, y es un testigo porque vive en un kibutz que ha sido atacado, que fue atacado por Hamas. Y lo interesante de esto es que nos hace reconstruir algo que probablemente no ha sido tocado con el debido interés de la prensa, porque la prensa se mueve pues en la parte morbosa, en los ataques sangrientos, pero no le hace un seguimiento a los seres humanos que viven a ambos lados de esa frontera y que no son el Estado de Israel desesperado por sangre o por poder, ni tampoco son los miembros de Hamas, es la sociedad civil atrapada en medio de la guerra. Yo creo que Tibón tiene muy buen punto en explicarnos lo que significó llegar a ese kibutz. A mí me gusta mucho cómo reconstruye el mundo de la comunidad, el mundo de la agricultura, de la religiosidad que se vive en el kibutz. Él es un izquierdista, es un liberal más bien hacia la izquierda, que es pues un enemigo declarado del gobierno de Netanyahu, ¿no? Pero también dice que hay otros kibbutz, eso es interesante, ¿no? Que tienen otras, digamos, adhesiones políticas más de derecha, ¿no? Entonces es un mundo complejo el de esa frontera. Yo creo que ese es un punto importante. El segundo es todo el tema de vivir en permanente amenaza, ¿no? Este cuarto seguro, ¿no? Esta suerte de panic room, ¿no? Que donde se encierra por 10 horas con sus hijitas y con su esposa, y desde donde llama al papá. El papá, un general que ha peleado en las guerras anteriores y que maneja desde Tel Aviv para rescatarlo, ¿no? Y cómo las hijitas dicen, ya viene el abuelo, ya viene Saba, creo que es la palabra que utilizan. Me he quedado como muy, porque yo pienso que tenemos que escuchar este mismo tipo de historia al otro lado. Abuelos palestinos, padres palestinos, niños pequeños que viven de su trabajo y que están atrapados por esta violencia que no para, ¿no? Entonces, probablemente la lección no solamente pues es los actos de terror de Hamas, que no se pueden dejar de lado, sino que hay seres humanos atrapados. Y a mí lo que me parece interesante cuando él, y acá termino, cuando él hace evidente el desprecio que tiene por el gobierno de Netanyahu, ¿no? Que es un gobierno de un narcisista, de un tipo que es absolutamente corrupto, que no le ha dado, hay una parte que me parece interesantísima, dice, los que vinimos acá
a colonizar, ¿no? Los colonos, teníamos un pacto con el Estado de Israel. Nosotros queremos vivir en paz, pero ese Estado nos tiene que proteger, ¿no? Entonces, yo creo que este momento tan dramático como tú dices, también nos está abriendo los ojos para ver otros niveles mucho más complejos y mucho menos binarizados de este conflicto, ¿no? Que, en el que están seres humanos que al final, como él dice, bueno, él dice, nosotros queremos que se destruya jamás, pero también queremos vivir en paz. Entonces yo creo que en algún momento ambos lados se tendrán que sentar y buscar una paz, porque ni Israel se va a mover de, digamos, lo que quiere jamás, borrarlo del mapa, ni esa suerte de campo de concentración permanente va a dejar de existir. Entonces la coexistencia pacífica probablemente es el próximo paso después de esta etapa tan sangrienta que todavía no va a terminar. Es probable que esto va a seguir por un tiempo largo. Es impresionante, ¿no? Más de 100 años después de la primera gran guerra europea, seguimos necesitando establecernos frente a un enemigo para tratar de encontrar un remedio de hegemonía. ¿Sabes qué me impresiona notablemente, Carmen? Este ciclo de la guerra en el Oriente Cercano, esta es una guerra que tiene casi la historia de la humanidad de por medio, pero este último ciclo comenzó en 1947. Te puedo asegurar que en el Claro. campo de batalla, el terreno invadido, afectado, defendido, como lo que le querramos llamar, no hay una sola autoridad militar que haya estado viva en 1947. Esta es una guerra la que tenemos delante que se ha aprendido por enseñanza y memoria. No es una guerra originaria. Y vamos a hablar, ese fue el compromiso nuestro sobre reconciliarnos. Quienes están ahora en el terreno no son quienes estuvieron en el origen. Son personas que han crecido aprendiendo que este es un espacio de odio continuo. Esta es una guerra formada a través de la enseñanza y la culturación, Carmen. Absolutamente, ¿no? En esos campos de refugiados, ¿no? Cuando te das cuenta en las imágenes, cuando viene pues la respuesta israelí, salen de los edificios con sus muertos, los niños. Entonces, esto es un odio aprendido, ¿no? De ambos lados, ¿no? De ambos lados. Y no hay, como tú dices, no existe liderazgo, ¿no? Antes había pues un Ben Gurión, una Golda Meir, por un lado, por el otro lado Arafat, con todos los problemas que pudo haber tenido, pero había una visión, ¿no? Yo creo que lentamente, como está ocurriendo alrededor del mundo, la política se ha ido fragmentando, las sociedades se han ido degradando, y lentamente están tomando posición estos radicales, que también hacen de la guerra un negocio, ¿no? Porque es mantener, digamos, a este pueblo en ese permanente estado de resentimiento, ¿no? Justamente viene de ambos lados, ¿no? Porque uno no puede ni defender a uno ni a otro porque son culpas compartidas. Pero los grandes líderes son los que se sientan en una mesa a conversar, pero probablemente ahora, con lo que ha ocurrido, ese diálogo, esa conversación, esa reconciliación de la que estábamos hablando como un tema para un próximo programa, yo pienso que no es posible. Y sin embargo, mira cuánto de, casi diría, aunque sea figurativo, genético hay en esto. No es como si como sociedad, la humanidad necesitara encontrarse también en estos terribles espacios de horror. Y en ese encontrarse en el horror hay otra cuestión que quiero que compartamos, que es la dimensión audiovisual Mm, de estas tragedias. Me sigue impresionando en la memoria la forma en que fue contada por la televisión la invasión a Irak, ¿no? Con mm. esta pantalla permanente en autorrepetición, sin visión. De alguna manera, creo que para todos y para todas estaba claro que la invasión a Irak fue una masacre, pero fue una Mm, masacre que se ocultó a sí misma en su primer plano. Esta vez no, esta vez tenemos delante las imágenes casi en tiempo real de mm. personas intentando rescatar personas, la huella de humo de los bombardeos. Me ha parecido ver incluso imágenes de dron durante lanzamientos de bombas
en la zona de la Franja de Gaza. De varias maneras, nosotros desde América del Sur, que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial en el cine, en versiones edulcoradas por la cinematografía, que de la Primera Guerra Mundial no recibimos ni siquiera la memoria de la gripe española, que al final del día fue determinante en el desenlace. Ahora interactuamos audiovisualmente con una realidad que ya no sé qué tan lejana nos es. No sé, Carmen, y tal vez sería una manera de regresar a nuestro tema original, cuánto podemos encontrarnos en esta permanente autorreproducción del horror que se muestra ahora además como un horror aprendido, enseñado, transmitido de generación en generación. Yo creo que el papel de las redes es fundamental, ¿no? Estaba siguiendo los sucesos en el festival, ¿no? Este festival donde se asesina, pero de una manera, pues estaba pensando incluso en Terror en Locañas. Hay una cacería, ¿no? Hay una cacería de estos jóvenes, ¿no? Llegan los comandos. Entonces, ¿cómo están logrando reconstruir, ¿no? Eso lo que tú decías, que antes por pudor, por vergüenza, no se mostraban los cuerpos. Y hay esta ciudadana alemana e Mm. israelí, ¿no? Que han detectado cómo la mataron, quién la mató, prácticamente se ha reconstruido el asesinato y se está pasando permanentemente. O sea, no hay respeto por ese momento tan difícil que lo pueden ver los padres, ¿no? Y yo recordaba, y esto ya se viene, pienso yo, de la guerra en el Medio Oriente a raíz de las Torres Gemelas, recuerda esos suicidios que vimos, ¿no? Estos cuerpos cayendo del edificio, pero posteriormente, ¿qué cosa fue lo que vimos? Los capturados por el movimiento, por Al Qaeda y por y otros movimientos terroristas, decapitados y mandado el video a todo el mundo, Mm. ¿no? Entonces, fue una etapa en el que, y un poco yendo a lo que tú comentas, ¿no? Se va matando la sensibilidad. Lentamente se va matando la sensibilidad. No todos reaccionan con pena, con compasión, sino que ya comienzas a activar la morbosidad y ves este crimen, normalizas esta situación, ¿no? Entonces yo creo que acá el tema es cómo rehumanizar, ¿no? A una humanidad que va perdiendo la sensibilidad, la pena, el dolor. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, yo creo que este es un gran desafío que empieza, pienso yo también, o que tiene un momento importante durante el COVID, ¿no? Cuando vimos miles de personas morir, yo recuerdo en Italia, ¿no? Que se llevaban los camiones porque no había lugar en los cementerios. Entonces comenzamos a convivir con la muerte y ya lentamente fuimos aceptando que así debía ser, ¿no? Entonces esta normalización ya tiene hondas raíces, ¿no? Que vienen de todo lo que hemos visto a través de las redes, pero que se ha ido consolidando con el COVID, donde los números ya no significaban nada. Nosotros hemos tenido 300.000 muertos, ¿no? Solamente. Sí, yo creo que estamos muy cerca del proceso de instalación del factor audiovisual en nuestra vida como para hacernos cargo del enorme impacto que tiene. No pienso ahora en la imprenta, pienso en el reemplazo de las monedas en metálico por papel billete. Y claro, el periodo de la pandemia fue uno en que el planeta entero redujo su comunicación al espacio de una ventana digital. Y mira qué enorme paradoja, ¿no? Hay varias dimensiones en las que esa ventana digital nos aproxima. Este programa está planeado para que estemos sentados juntos en una mesa, pero el hecho de que estemos en dos ciudades distintas no nos detiene. Podemos seguirnos encontrando aquí también, podemos encontrarnos con quienes nos siguen, pero al mismo tiempo, Carmen, el horror de alguna manera se edulcora, ¿verdad? Porque se convierte en esa imagen a la que nos acostumbró la cinematografía como imagen falsa, como ficción. Es decir, durante 50 o 60 años, desde que se desplegó el cine en masa, hemos visto morir personas de manera ficcionada en una pantalla y ahora enfrentamos escenas como esta, la de la joven alemana israelí que Mm, fue asesinada en este concierto tecno, que era además un concierto por la paz. Y enfrentamos exacto. escenas aquí, pensando en Lima,
tan paradojales como la de un agente de policía parado frente a un hombre, Santisteban, a menos de 5 metros, en una calle que todos sabemos tiene cámaras de comercio vigiladas, disparándole una bomba lacrimógena en la cabeza. Digamos, Mm, vestido de oficial, con traje de uniforme, delante de una cámara, en una imagen estandarizada por la mm. violencia visual en la que estamos educados. Entonces, claro, tú comentas, marcas el punto en la forma en que nos estamos desensibilizando frente al Exacto. horror que contemplamos. Y entonces la clave está en recuperar la sensibilidad. Y eso quizás requiere, Carmen, regresar a las personas en concreto, a las que podemos alcanzar. Exactamente, rehumanizarnos, ¿no? Volver a los encuentros entre seres humanos, ¿no? Donde probablemente esta tecnología tan extraordinaria, porque en la vida, pues, las cosas tienen su lado positivo, su lado negativo. Por ejemplo, en el caso de esta ciudadana alemana israelí, parece que han identificado al asesino, ¿no? Se ha logrado identificar a través de las imágenes y así probablemente se va a lograr identificar a los otros, ¿no? Pero recuerda cuando se dan estos asesinatos en las escuelas en los Estados Unidos, o sea, esto ya viene, ya se viene cimentando. Muchos de estos adolescentes, recuerdo este colegio de niños, ¿no? Este kindergarten, Sandy Hook creo que se llamaba, el chico había estado obsesionado con estos juegos electrónicos de matanza. Pasó de ese mundo virtual, todo el día jugaba y mataba, pasó de ese mundo de aislamiento psicológico, ¿no? De los otros, a matar realmente a niños de 6 de 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que afrontar primeramente algo de lo que hemos venido hablando, la salud mental, ¿no? Acá hay todo un tema de salud mental que está relacionado con los niveles de violencia a los que nos estamos viniendo enfrentando a lo largo de muchos años. El COVID, que también ha sido un virus que entra a tu vida y te la transforma totalmente. Y lo que dice este filósofo surcoreano, Han, que realmente tiene cosas muy interesantes, ¿no? ¿No? Cómo nos estamos moviendo de la sociedad material, de los objetos, de los abrazos, de la naturaleza, de las plantas, al no objeto, ¿no? Estamos en el no objeto, ¿no? Entonces, en el mundo del no objeto, donde la gente juega estas guerras virtuales con máscaras y están en otros lugares, ¿no? Están en el multiverso, en otros mundos, ya la cabeza ya no logra identificar qué es real y qué cosa es irreal, ¿no? Entonces, esta tecnología que nos ha llevado a tantos lugares, nos ha llevado algo que a mí me encanta, estoy siguiendo a este telescopio web, ¿no? Que está llegando al kindergarten de las estrellas, donde nacen las estrellas, ahí estamos. Pero por otro lado, nos estamos asesinando, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr compatibilizar esa maravilla, el universo, todo lo que tenemos al frente y esta carga atávica que llegamos, ¿no? De la época, pues, de las cavernas, del Pithecanthropus. Yo creo que los Pithecanthropus eran más amables de lo que somos nosotros, los neandertales. ¿Cómo regresar hacia atrás? O sea, de varias maneras tal vez el camino pase por retomar el contacto físico, el pequeño Exacto. espacio, el lugar en el que hablamos y nos podemos ver, tocar, escuchar, sentir. Digamos, dejemos los teléfonos incluso fuera de la mesa, ¿no? Empecemos a tratar de mirarnos otra vez. Pues también en esto, Carmen, tratando de regresar a lo que nos traía, hay un factor que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con cuánto nos va a tomar, por ejemplo, reconciliarnos con nuestro propio equilibrio luego del horror de estas semanas. ¿Con qué le vamos a enseñar a nuestros hijos qué ha ocurrido mientras estamos teniendo esta conversación? ¿Cómo vamos a contar en un tiempo más que pasamos por la pandemia? ¿Cómo salimos de esos estallidos enormes que en el post-estallido también nos dejan un poco destrozados si no nos hacemos cargo responsablemente de la parte en la que hemos sido también personajes o protagonistas de estas tragedias? Nosotros no estamos
en el Oriente Cercano, pero estamos en un Perú que pasó por diciembre del 22 y enero del Exacto. 23 y que abordó ambos ciclos sin haber cerrado las heridas de los 80 y son todavía el ciclo de nuestra escala vital. Ahí todavía no trabajamos con memoria escrita, trabajamos con cosas con las que hemos vivido y diciembre del 22 y enero del 23 están aún cerca. ¿Y cuántos cuerpos regados todavía sin identificación de esta guerra milenaria, como la denominaba el demente de Abimael Guzmán, ¿no? Entonces ahí están estos muertos que todavía con ellos no se ha producido la rectificación del Estado, la reconciliación, todavía no tienen consuelo porque esos cuerpos no están. Entonces que el ser humano pues atávicamente tiene que enterrar a sus muertos, que es algo que el COVID también nos los negó, ¿no? Entonces hay muchas heridas, ¿no? Y yo creo que acá, digamos, para empezar de una manera simple, ¿no? Hay que retomar el mundo de la escuela. Y yo creo que hay que comenzar a trabajar en temas del arte, de la creatividad, de los niños dibujando. Yo veía mucho en Ucrania durante los bombardeos, en esos subterráneos, estaban las maestras y los niños dibujaban, ¿no? Tratando de sacarles de su subconsciente esa carga de dolor, ¿no? Entonces hay formas de hacerlo y pienso yo, y en ese sentido es algo que yo siempre menciono, que el encuentro con la naturaleza es fundamental, ¿no? Y por eso el espacio público, los parques, estas lomas maravillosas que se han llenado nuevamente de vegetación, la flor de Amancaes, el mar, eso te calma. O sea, el ser humano está trastornado, alterado, y la única manera que se va a reencontrar es a través de lo que él puede crear para poder seguir resistiendo, porque yo creo que esto no es nuevo ni tampoco va a terminar, y el encuentro con la naturaleza. Yo creo que ese encuentro, y nosotros pues tú que eres un vecino ya prácticamente de Tarapoto, me tendrás que decir que cuando regresas no vienes cargado de fuerza, de verde, ¿no? Entonces comenzar a trabajar en eso que tenemos, ¿no? Una naturaleza extraordinaria, ese río Rima, limpiarlo, ¿no? Hay tareas cotidianas que te van ayudando a ir superando y limpiando tu mente. Y como tú dices, agarrar los celulares y tener pues ciertos momentos en los que no vas a interactuar con ellos, sino que vas a interactuar con las personas y con los animales y con las plantas. De repente por ahí está nuestra cura, ¿no? Nuestra cura mental. Tienes un discurso amablemente insistente en la educación como centro. Y yo creo que tal vez tendríamos que fijar un primer compromiso en no enseñarle a nuestros hijos a odiar, en no transmitir a las generaciones que siguen la carga de todos esos asuntos no resueltos que arrastramos, ¿no? Diciembre del 22 y enero del 23 están todavía muy cerca, todavía son una herida abierta, nos duelen. Los desaparecidos de los 80, a los que te referiste recién, las tumbas que cada tanto se abren, son también Exacto. una herida aún abierta, pero ya tenemos ahí un quiebre de generación que debería permitirnos regresar, no contar nuestras historias o las historias de los otros, sino dejarlos aprender de testimonios, de rostros, de caras. Mira cuánto esfuerzo, por ejemplo, ha venido haciendo alguien que conocemos ambos, Sofía Maher, por abandonar sus propios sesgos académicos, intelectuales, y abordar la historia de los 80 a partir del testimonio de mujeres con nombre, apellido, rostro y memoria. Personas, ya no cifras. Vidas, ya no teorías. Regresar, ¿verdad? Exacto, y yo creo que al final tú has dado con una palabra clave, o sea, ¿por qué la especie humana ha logrado sobrevivir? Porque a pesar de todo apuesta por la vida, ¿no? Y yo creo que en ese libro de Sofía lo que muestra es de que a través de estrategias pequeñas, personales, interactuando una mujer con otra, sigue pensando cómo alimentar a esos niños, cómo cuidarlos. Entonces, esa apuesta por la vida hay que instalarla en la escuela, ¿no? Y no solamente la apuesta por la vida, sino la apuesta por una cultura de paz,
¿no? Enseñarles, ahora que estamos pues viviendo o siendo testigos de la violencia que está ocurriendo en las escuelas, que hay que detenerse, respirar, pensar antes de contestar. Y eso es una disciplina, ¿no? Que muchas veces este arrebato, este impulso te lleva a escalar la violencia, que es lo que está pasando en el Oriente Medio. Este es un escalamiento. Y cuando escala la violencia no puedes salir de ella. Entonces, aprender, que los niños aprendan, ¿no? Que el control y el silencio muchas veces te pueden ayudar digamos, a lidiar con estos impulsos atávicos que los llevamos pues desde la época que estábamos metidos en una caverna y nos estaban persiguiendo las bestias afuera, ¿no? Entonces, lentamente ir instalando una cultura de paz, y yo creo que, como tú dices, hay algo que es difícil, aprender a perdonarnos y aprender a perdonar, ¿no? Y yo creo que eso demanda, pues eso demanda una tarea en la que los maestros, los padres y la sociedad deben involucrarse en la larga duración. Comenzar por perdonarnos, que está a nuestro alcance. Carmen, nos vamos hacia la siguiente entrega. Vamos a regresar sobre los símbolos. Tenemos los funerales nuevamente como un espacio también de construcción y reconstrucción de la memoria, ¿verdad? Exacto, tradición, ritual, ¿no? Nación, a través de la funeralización, no solamente de los grandes héroes, sino de las víctimas de la violencia que desgraciadamente cada cierto tiempo tenemos que confrontar como sociedad. Así que los esperamos para nuestra nueva entrega de Mesa Compartida. Hasta entonces. Cause you're leading, impossible to fade. No shadow lights stand behind you, no faults and no regrets. It's